Bueno, vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de comunicaciones orales en hemodiálisis. Saben los ponentes que tienen 7 minutos para la exposición y luego tenemos en torno a 2 minutos para preguntas y discusión. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, Verónica Ruz Mercado nos va a presentar la evolución clínica a través de las escalas neurológicas en pacientes tratados con recambio plasmático. Adelante. Gracias. Buenos días, soy Verónica Mercado de la Infanta Sofía de Madrid y les voy a presentar este trabajo que hicimos conjunto con el Servicio de Neurología del hospital para hablar sobre la evolución neurológica en pacientes tratados con recambio plasmático. Como todos sabemos, nos basamos en las guías americanas de aféresis terapéutica para poder aplicar este tipo de tratamiento coadyuvante en diferentes enfermedades autoinmunes. Y los trastornos neurológicos son uno de ellos, ¿no? Se trata comúnmente con terapia inmunosupresora, pero existen casos en donde la recuperación completa o el prevenir recaídas no es posible a pesar de haber utilizado inmunomoduladores, tratamientos con corticoides y recambios plasmáticos. De ahí que la tasa del éxito varía dentro de una misma enfermedad. Por eso quisimos analizar la evolución clínica de estos pacientes en nuestra unidad. Entonces, realizamos un estudio descriptivo retrospectivo entre el 2015 al 2025, analizando las enfermedades neurológicas que fueron tratadas en el servicio de nefrología. Hicimos unas escalas neurológicas antes del tratamiento con recambio, a los 15 días de haber finalizado el recambio, al mes y a los 3 meses. Encontramos 27 pacientes, de los cuales 50 años fue la edad media, el mayor porcentaje fueron mujeres y las patologías fueron variadas: neuritis óptica, esclerosis múltiple, mielitis transversa, miastenia gravis, Guillain-Barré, polineuropatías crónicas desmielinizantes y encefalitis autoinmunes anti-LG1. Previo al tratamiento con aféresis, el 82% de los pacientes recibieron corticoides, el 50% inmunoglobulinas y un 20% recibieron los 3 tratamientos. Entonces, esta es una tabla en donde vemos, donde se clasificaron a los pacientes por grupo etiológico para poder ver una mejoría significativa. ¿Cómo catalogamos esta mejoría significativa? Pues, por ejemplo, en las neuritis ópticas analizamos a través de la agudeza visual, a través de la carta de Snellen, y se consideró una mejoría de más de 2 líneas como significativa. En el caso de la esclerosis múltiple, el punto número 2 es una escala de discapacidad que se llama EDSS. En el 3, las mielitis autoinmunes, hay una escala que se llama ranking modificada, posteriormente les voy a explicar un poquito de cada una. En miastenia gravis hay una escala que se llama MGCS y en las neuropatías una escala también de discapacidad que se llama GDS. En esta tabla, aunque es pequeña, pero quería demostrarles cómo clasificamos a los pacientes por grupo neurológico. El puntaje de la escala en la primera fila es la escala al ingreso, luego a los 15 días de haber finalizado el recambio plasmático, al mes y a los 3 meses. 17 pacientes de estos tuvieron una mejoría significativa basado en la tabla anterior que les digo que es los puntos de corte que se pusieron. ¿De qué se tratan estas escalas? Pues en la agudeza visual se utiliza para la neuritis óptica. La carta de Snellen es la que comúnmente utilizan los oftalmólogos para ver la agudeza visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que tenía una línea de 4 en donde ve estas letras grandes y mejora 2 líneas al 6, que las ve más pequeñas, pues se considera como mejoría significativa. La escala de ranking modificada es la que se utiliza para las mielitis autoinmunes y esta se basa en ver cómo el paciente es capaz o no de realizar tareas y actividades de la vida diaria. En el Guillain-Barré lo que utilizamos es una escala también de discapacidad, pero básicamente para examinar cómo caminan. La escala de la esclerosis múltiple es la más complicada porque a nivel neurológico intervienen muchas funciones que están afectadas en esta enfermedad, como la función piramidal, la cerebelosa, el tronco cerebral, la sensitiva, la visual, los esfínteres. Entonces aquí se dividieron en 2 grupos, a los pacientes que previo al tratamiento tenían una escala de 7.5 y se consideró una mejoría si bajaban 1 punto. Y los pacientes que tenían más de 8 puntos se consideró mejoría si mejoraban en 1.5 puntos. Y la escala de la miastenia gravis, aquí se utiliza la escala MGCS
y en esta los grupos musculares más afectados pues, son la cabeza y cuello. Entonces hay dos partes, una parte que combina los hallazgos clínicos, que nosotros somos los que valoramos esos hallazgos, a través de los movimientos oculares, la tosis, el movimiento cervical de flexión, de extensión, el levantamiento de hombros, que eso es algo objetivo, y lo subjetivo, que es cuando el paciente pues, nos refiere a la dificultad para tragar, para respirar, para hablar. Como resultados, obtuvimos una distribución por diagnósticos. Las enfermedades desmielinizantes ocuparon el mayor grupo en un 30%, en este caso serían las esclerosis múltiples y las mielitis, seguido del síndrome de Guillain-Barré en un 27%, las neuritis ópticas en un 23%, seguido de miastenia graves y las encefalitis anti-LG1. Y como tasa de mejoría obtuvimos pues, lo que refiere a la literatura, que el 100% de los pacientes con miastenia gravis después del recambio plasmático mejoran significativamente, el 80% de los de Guillain-Barré también, y en la neuritis óptica en un 70%. Concluimos pues que los resultados de nuestra mediana de tiempo libre de otro tratamiento inmunomodulador diferente al recambio plasmático fue de 21 días, incluso pacientes duraron sin ningún tipo de tratamiento hasta 3 meses, y que bueno, pues esta mejoría sí que persistió a los 15 días sin necesidad de añadir ningún inmunosupresor. Sin embargo, no se obtuvo una significancia estadística. Como conclusiones, podemos decir que el recambio plasmático es eficaz y seguro en las enfermedades neurológicas autoinmunes, tiene una baja tasa de complicaciones, es un rol fundamental el trabajar en equipo multidisciplinar, neurología con nefrología en este caso, para poder brindar pues, al paciente una mejor calidad de vida y que esta mejoría también pues, sea tangible, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí. Sí, ¿alguna pregunta de los asistentes? ¿Algún comentario? Bueno, mientras se van despertando los pocos que estamos aquí, yo tenía una pregunta en el sentido de, cuando ¿esto lo aplicáis de forma sistemática o mirasteis de una forma retrospectiva para ver cómo estabais haciendo? ¿Qué aplicabilidad tenéis clínica? Y si esto condiciona de aumentar el tratamiento un mayor número de días, ¿cuál es la aplicación práctica de estas escalas, que son muy interesantes, pero no sé si lo hacemos la mayoría de centros, que normalmente no lo hacemos? Sí, efectivamente, tenemos la suerte de que los neurólogos sí la hacen. De hecho, es un trabajo retrospectivo y se pudieron sacar estos datos precisamente porque sí estaban registrados. Entonces, es verdad que no somos los nefrólogos los que hacemos estas escalas, porque no las sabemos, pero junto con ellos sí que estamos continuamente preguntando cuál es la evolución clínica de los pacientes en cada sesión. Entonces, esto sí que es un trabajo retrospectivo, pero sí que estaban registrados y sí que lo hacen sistemáticamente. La práctica clínica sí que no, sobre todo, pues sí, en los últimos 3 años aproximadamente sí que ha condicionado esta mejoría para que prolonguemos los tratamientos o en alguna recaída volvamos a tener recambio plasmático con esos pacientes que lo habían dejado previamente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Y si no, yo una curiosidad, los síndromes de Guillain-Barré que habíamos tratado nosotros mucho en el pasado, últimamente los neurólogos con monoglobulinas y tratamientos nos llegan muy pocos. ¿En vuestro hospital ocurre lo mismo o tratáis? Existen picos. ¿Cómo? Existen picos de... sí, ¿no? Sí, pero sí que nos requieren. O sea, no se quedan, la mayoría que han tenido de síndrome de Guillain-Barré sí que nos han requerido, porque han sido muy graves, han estado en la UCI y sí que hemos intervenido, sí. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, pues muchísimas gracias. Gracias. Y damos paso a las siguientes 2 comunicaciones que nos va a presentar aquí Javier Nieto. La primera será sobre ¿están controlados los factores de riesgo vascular de los pacientes en hemodiálisis en España? Resultados preliminares. Este es un estudio multicéntrico a nivel nacional y este es estudio objetivo en el punto de mira. Y cuando nos responda esta primera pregunta, nos va a hacer una segunda pregunta, que es ¿se pueden controlar los factores de riesgo vascular de los pacientes en hemodiálisis? Resultados del mismo estudio, ¿no?, objetivo en el punto de mira, el OPM. Adelante, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Primero agradecer a los moderadores que me hayan permitido juntar las 2 ponencias, que son del mismo estudio y una continuación de la otra.
y también agradecérselo al resto de los ponentes de la sesión. Bien, a ver si doy bien. Esa es la declaración de conflictos de interés, ninguno relacionado con este estudio, y comentar que el estudio partió básicamente de juntarnos sociedades autonómicas de hipertensión arterial, en este caso 11 comunidades autónomas, a las que luego posteriormente, como veremos, se asoció también Avericum como concesionaria de centros de diálisis concertada. Bien, la cuestión es que los pacientes en diálisis siempre están infrautilizados a la hora de valorar realmente su situación, desde cualquier punto de vista. Y partió este estudio para realizar realmente en pacientes ambulatorios cómo estaba su riesgo cardiovascular y cómo estaba controlado, pero se nos ocurrió, cuando ya habíamos iniciado el estudio, que realmente pacientes de muy alto riesgo básicamente son los nuestros, los de diálisis. Así que decidimos incluir pacientes de diálisis para ver qué es lo que ocurría con ellos. Bien, el objetivo era realmente, dentro de un estudio prospectivo de intervención multicéntrico, valorar realmente cuántos de estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular estaban fuera de control, si el incumplimiento podría influir o que los tratamientos fueran inadecuados o insuficientes, y ver realmente, una vez que hubieran pasado, si es que habían pasado, pacientes a cumplidores, cómo iban a estar realmente controlados por el efecto o por la acción de los investigadores, en este caso de sus médicos, ¿no? Estos fueron los objetivos generales que había inicialmente en aquel momento cuando se inició el estudio en las guías. Veis que son 140-80 para pacientes mayores de 65, 130-80. Aquí añadimos, para adecuarnos un poco más a los pacientes de diálisis, la presión arterial límite de 140-90. Y luego, como veis abajo, muy alto riesgo 55 de LDL, al que añadimos también, por las características especiales de esos pacientes, los triglicéridos por encima de 150, y nos mantuvimos más o menos iguales en los objetivos de control de la diabetes. Este era el esquema, corto, muy sencillo, 3 meses, inicial, con analítica, se valoraba la evolución a lo largo de mensualmente para determinar a los pacientes incumplidores y hasta la visita 2 si realmente pasaban a ser cumplidores. En el caso de que no pasaran a cumplidores, salían del estudio. Y la cuestión era realmente ver desde la visita 1 cómo los médicos modificaban el tratamiento o si eran capaces de modificar el tratamiento, porque eran absolutamente libres de utilizar cualquier tratamiento para el control de los factores de riesgo. Los factores de riesgo eran mayores, los que nos dedicamos a valorar, que eran la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Bueno, pues estos son los resultados. Como veis aquí, hay 2 cortes, hay una corte de pacientes en diálisis, que son 501, y otra corte, aunque es la misma, pero de pacientes ambulatorios, que son casi 800 pacientes. Dentro de los pacientes en diálisis se dividieron en pacientes, no lo dividimos, pero sí que había pacientes que se dializaban en centros concertados, que eran aproximadamente unos 300, y 200 se dializaban en centros hospitalarios. Había 10 centros hospitalarios y 10 centros concertados. Como veis, ahí la edad media era de 68 años, aproximadamente 2/3 de los pacientes eran varones, y otros factores de riesgo asociados, como veis aquí, el 65% tenía obesidad o sobrepeso, y los fumadores representaban aproximadamente el 19, casi el 20%, pero fijaros que casi entre los fumadores y exfumadores eran más de la mitad de los pacientes que estaban en diálisis. Estas eran las comorbilidades, un 10% de ictus aproximadamente, 25% de cardiopatía isquémica y un 17% de arteriopatía periférica como fenómenos arterioscleróticos asociados o comorbilidad de los pacientes que formaban la parte de la corte. Bien, ¿y cómo se distribuían estos factores de riesgo mayores? Pues el 95% eran hipertensos. Hay quien dice que no hay no hipertensos en diálisis, que eso es el 100%. No sé si estamos de acuerdo, pero casi sí. El 80% tenía dislipemia, considerado lo que hemos comentado inicialmente,
de aproximadamente el 50% de diabetes. Y abajo se ven aquellos pacientes que tenían hipertensión, más diabetes, más dislipidemia, que era aproximadamente en torno al 40, algo más del 40%. Bien, y de estos pacientes, ¿cuántos estaban controlados? Pues son estos. El mejor control, el de la diabetes. Fijaros que están en torno al 66% de todos esos pacientes, como veis con la N que está al lado. Después la hipertensión arterial en torno al 45%. Y si cogemos la cifra límite de 140-90, el 54%. Y el que peor, la dislipidemia, con un 37% de control en este sentido, con arreglo a lo que habíamos comentado inicialmente. Pero ¿quién tenía controladas la hipertensión, la diabetes y la dislipemia a la vez? Pues solo el 6% de los pacientes en diálisis. Eso hacía que con presiones arteriales objetivos iniciales, recordar 130-80 y 140-80, el 6,1% solo tenía los tres factores controlados. Como veis, ahí los mayores controles se deben, lógicamente, al mayor número de los diabéticos controlados. Si utilizamos la presión arterial 140-90 de objetivo de límite, ascendía un poquito, a 6,7 nada más, o sea que realmente la diferencia es relativamente pequeña. ¿Y había diferencias con la otra corte? Pues sí, prácticamente digamos, la falta de control de estos factores de riesgo era la mitad en los pacientes en diálisis comparados con el resto de los pacientes ambulatorios de la otra corte, que no lo he dicho antes, pero son 60 y 62 centros con enfermos que son de consulta y en la mayoría de atención primaria. ¿Y cuántos cumplidores había? Pues aproximadamente, como veis, el 20% de toda la corte o de las dos cortes eran incumplidores. Pero a lo largo de la evolución se permitía que en la visita 1 y en la visita 2 se hiciera hincapié en que esos pacientes pasaran a ser cumplidores. Y eso se consiguió casi en el 80%. Los pacientes en diálisis tenían más incumplidores que los pacientes ambulatorios, a la izquierda, los de diálisis a la derecha, el 22% frente al 18%, pero aún así, de ese 100% de los pacientes incumplidores de diálisis, el 80% pasó a ser cumplidores, con lo cual pasaron a formar parte del resto de la cohorte en la que valoramos la evolución. Bien, ¿y había inercia en estos pacientes? ¿Había inercia terapéutica? Pues ahí lo vemos. La diapositiva es un poco liosa, pero no tanto. Allá a la derecha, en naranja, son los pacientes con hipertensión arterial no controlados. Partimos de ahí. Y de esos no controlados, los médicos que tenían la posibilidad de modificar el tratamiento según quisieran, sin ninguna premisa previa, tenían que valorar realmente si estaban controlados o no y añadir el tratamiento que ellos consideraran oportuno para intentar controlarlos. Bien, pues fijaros que en más del 85% no hay cambios. Y solo el 24%, o sea, 1 de cada 4, modifica el tratamiento o aumenta la dosis o añade medicación. Eso significa y da como resultado que el 75%, 3 de cada 4, no modifican el tratamiento a pesar de conocer que el paciente está mal controlado. La inercia del 75%. Si modificamos el esquema de presión arterial objetivo de 140-90, porque eso es el inicial, el genérico, el general para toda la corte, la diferencia es pequeña, pasa del 75% al 71 y pico %. O sea que a la hora de la verdad más o menos nos mantenemos en las mismas cifras. ¿Qué pasa con la diabetes? Que hemos dicho que estaba mejor controlada en general. Pues con la diabetes, efectivamente, la inercia es algo menor. Fijaos que es el 65% porque el 34% sí es capaz de modificar el tratamiento. Y con la dislipidemia, volvemos otra vez para atrás, el peor control del factor de riesgo, en el que, de nuevo, el 75%, o sea, 3 de cada 4, no modifica el tratamiento, aun conociendo que realmente el paciente está mal controlado.
Estos son los tratamientos que se utilizaron inicialmente, los tratamientos que tenían. Fijaros que en el tratamiento hipertensivo los betabloqueantes y calcio antagonistas aproximadamente suponen el 50% en cada uno, el 25% un poco más de bloqueantes del sistema renina-angiotensina y alfa bloqueantes, quedando pues 46, que es en torno a un 10% aproximadamente con diuréticos. Desconocemos, porque no recogimos esa variable, cuántos estaban con diuresis residual o si alguno de los médicos que trataba a este tipo de pacientes, como un elegante estudio que se presenta precisamente ahora, consideró que realmente mejoraban el aclaramiento de las toxinas y que veremos luego. Bien, en cuanto al tratamiento antidiabético, la palma y la insulina, fijaros que está en torno al entre el 60 y el 70%, seguido de los inhibidores de PP4, y ya se ve cómo los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 se inician, aunque todavía, digamos que con cierto temor, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En el tratamiento hipolipemiante, la palma, las estatinas, más del 80% estatinas de alta intensidad y asociadas a ezetimiba, como se puede ver, el 80% de los tratamientos son estatinas asociadas a estatina. Las combinaciones fijas en este caso son el 28%, en los antihipertensivos en torno al 13-14%. Bueno, esta es la primera parte. La primera parte dice que la población de muy alto riesgo y que tenemos en las unidades de diálisis, solo entre el 6 y el 7% tienen todos los factores o los 3 factores controlados o con los objetivos dentro del control que hemos supuesto inicialmente. Son los que decían las guías. ¿Qué significa eso? Pues que el 94%, 93 o 94% no están controlados. Aproximadamente el 20% son incumplidores, pero de este 20%, el 80%, si estamos encima, pasan a ser cumplidores. Eso hay que tenerlo en cuenta. El factor de riesgo mejor controlado es la diabetes y el peor controlado es la dislipidemia. Y lo que sí que se comprueba es que hay una falta de actitud de los profesionales sanitarios en lo que se refiere a modificar, cambiar la dosis o añadir medicación a los pacientes que no están controlados. Bien, esta sería la primera parte, es la visita 1, la foto de la visita 1, y la evolución es esta. De los 501 pacientes salían 21%, que era ese 22% que no cumplía, que se mantenían incumplidores en la visita 2. Los que estaban controlados inicialmente, con los tres factores de riesgo controlados, que realmente, lógicamente, no teníamos que ver si había que añadir algo o había que modificar algún tratamiento porque ya estaban controlados desde la visita 1. Y luego, lo que sí que tuvimos fueron 108 abandonos, en los que había 11 muertos, 18 trasplantes, 5 ingresos hospitalarios y otros motivos. Aquí, entre otros motivos, está la revocación del consentimiento informado, que no son 74, ahí aproximadamente fueron en torno a 25 o 30. Había otro motivo, que fue el traslado a otros centros, y también está otro problema que también encontramos, aunque no, afortunadamente no demasiados, pero también había, que son problemas administrativos. Por ejemplo, bajas maternales o finalizaciones de contrato, que eso hizo que en algunos centros tuviéramos problemas para recoger el resto de los datos de algunos de los pacientes y quedaron un poco colgados. Bueno, al final, como vemos antes, nos quedamos con 341 pacientes en diálisis en la visita 4. Que es la visita final. Bueno, ¿y qué pasó desde la 1 hasta la 4? Pues aquí tenéis la evolución de, por ejemplo, la presión arterial, que se redujo discretamente de 137 a 134, la presión arterial sistólica, tanto la diastólica, y el peso también se redujo en 1,6 kilos. Quizá como expresión de adecuar un poco en los pacientes hipertensos la ultrafiltración para adecuar el peso seco. Quizás esta sea la expresión de un tratamiento que no es un medicamento, que no es una pastilla para controlar o intentar controlar la presión arterial. El colesterol total también se redujo discretamente, el LDL también, y también los LDL, en este caso, pacientes de muy alto riesgo, las guías en aquel momento, luego si podemos estar o no de acuerdo y discutirlo, pues también se redujeron el porcentaje de pacientes que tenían un LDL por encima de 55. Y también, aunque discretamente, no está puesto ahí los que tenían un LDL por encima de 70.
Los triglicéridos, sin embargo, no se modificaron, incluso ascendieron entre la visita 1 y la visita 4. Hay que acordarse que son 3 meses nada más. Es una intervención relativamente breve o corta, porque nosotros o los médicos podían modificar el tratamiento, lógicamente, en todas las visitas, y las visitas eran mensuales. Los triglicéridos por encima de 150, lo mismo, ascendieron discretamente, y la glucemia prácticamente no se movió entre la visita 1 y la visita 4. Esto supuso que la presión arterial se controló de un 46%, que eran los iniciales, a, en la visita 4, un 55%, que fue significativo con la falta de control que está en el otro lado de la gráfica. En la diabetes no hubo modificaciones entre la visita 1 y la visita 4, y en la dislipidemia sí que mejoró del 37 al 55% entre la visita 1 y la visita 4, que también fue significativo. Al final, bueno, pues vemos aquí a la izquierda cómo se modifican los criterios de control de los 3 factores que medimos, y cómo a la izquierda del todo son los que no tenían ningún factor de estos factores: hipertensión, diabetes, dislipidemia, controlados, como se reduce del 6 al 2%, o del 6 y pico al 2 y pico por ciento, mientras que el siguiente, que es los que tenían los 3 factores controlados, asciende del 6,7 al prácticamente el 10%. Como veis, más allá, es el resto de los factores que, sin echar, bueno, no es maravilloso, aunque se ve realmente que los que tenían la diabetes controlada, como suponían el mayor número, pues son los que están un poco mejor. Bien, de esta segunda parte, la intervención libre de los médicos en diálisis demostró que mejoran los parámetros bioquímicos o biológicos de los pacientes en diálisis en lo que se refiere a control de presión arterial y a lípidos, no en glucemia, no en diabetes. El aumento de control de los hipertensos también se evidencia discretamente, un 9%. Algo mejor el aumento del control de los dislipémicos, que es en torno al 18%, y los diabéticos se mantienen como están. Quiere decir que del número anterior, que estaba en torno al 7%, una cosa así, de control de los pacientes en la visita 1, hemos pasado al maravilloso 10%. Bueno, no es una cifra que nos haga estar muy contentos, pero bueno, el 90% sigue descontrolado. Y aquí sí que hemos visto cómo, al pasar de incumplidores a cumplidores los pacientes, significa que eso ha cambiado discretamente. Quizás la inercia terapéutica es lo que tenga más peso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Gracias, Javier, por esta foto que nos has hecho de las unidades de diálisis, con la que coincido totalmente. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Hace muchos años, como 25 o 30, un investigador de la Universidad de Oxford se puso en contacto conmigo y me preguntó si quería participar en un estudio multicéntrico para ver el efecto del colesterol en la mortalidad de pacientes en hemodiálisis. Le pregunté que si estaba loco, que eso ya se sabía. Y parece que no. O sea, parece que ha sido muy fácil demostrar el efecto de unos valores de colesterol en población general, etcétera. Pero en diálisis, como tenemos esta tormenta de citoquinas más complejas, para demostrar un valor nocivo de cualquier parámetro, de cualquiera, hace falta tamaños muestrales altos, difíciles de conseguir. Y a veces no es tan fácil, porque el paciente está inmerso en muchas agresiones y para ver un efecto real. Pues mi duda es, yo entiendo que has utilizado parámetros en población general o en población, entre comillas, cardiológica, etcétera. Pero esto es aplicable también a nuestros pacientes, porque en el fondo el corolario de tu charla es que tenemos que utilizar más medicamentos en personas que solamente toman 30 o 40 pastillas al día. Esa es la realidad. Y también se refiere no solo al colesterol, sino a la presión arterial. No hay acuerdo realmente a la hora de la verdad en cuanto a los objetivos reales a los que tenemos que llegar en los pacientes. Sí es verdad que la mortalidad se modifica y recientemente hay estudios que indican
que posiblemente el LDL no sea el mejor parámetro para el seguimiento, que quizás el colesterol total y los triglicéridos sean los que realmente se demuestran que puedan tener incluso se puedan relacionar o se asocian de una manera lineal a la mortalidad total de los pacientes en diálisis. Con lo cual, probablemente haya que modificar en un futuro realmente lo que estamos buscando, que no es más que lo que tú decías, y con toda la razón, el traslado de lo que hacemos con pacientes que no estén en diálisis a los que están en diálisis. Lo mismo pasa con la presión arterial. El objetivo, nosotros no pudimos poner mapa, que teóricamente es lo ideal, ¿no? Y modificamos el esquema hasta esos cifras de presión arterial, pero no todo el mundo está de acuerdo en eso. Hay gente que dice, oiga, a mí con que tenga por debajo de, o algunas guías, con que estén por debajo de 160 antes de la diálisis y estén por encima de 120 después de la diálisis es suficiente, ¿no? Podría ser uno de esos. Nosotros estamos intentando, con esta corte, a ver si, para que tampoco es una corte maravillosa, tremenda, a ver si podemos encontrar algún tipo de asociación, y tampoco hay eventos, aunque tenemos eventos previos, a ver si podemos tener algún tipo de asociación para intentar sacar algo más. Pero todavía eso no os puedo contar mucho más de todo eso. Una pregunta. ¿Cómo medíais la tensión arterial, especialmente los enfermos en diálisis? ¿Era la tensión prediálisis? ¿Hacíais un mapa? Mapa no tuvimos posibilidad porque no todo el mundo tenía acceso al mapa, entonces decidimos hacer una medida estandarizada. Entonces la medida estandarizada de toma de presión arterial era no en la sala, sino previamente en una habitación, en la que sentábamos al paciente, hacíamos 3 tomas y con esas 3 tomas cogíamos la media de las 2 siguientes. Y eso lo hicimos durante una semana, o sea, durante 2 prediálisis, durante 3 tomas consecutivas, con 2 tomas después del periodo corto y una toma después del periodo largo. Y entonces de las 3 tomas o de la media de las 3 tomas hicimos la media. Intentamos aproximarnos, ¿no? Realmente la realidad es que hoy en día el mapa interdiálisis es lo que realmente posiblemente es lo que hubiera que hacer con estos pacientes, ¿no? No hay ninguna pregunta más. Yo también. Sí, aquí tengo. Bueno, quería comentar, el estudio enhorabuena, da para hablar, yo creo, un montón. Sí. Quería destacar, aparte de que sea multicéntrico, el que hayan intervenido centros de hemodiálisis extrahospitalarios. Sí. Yo creo que es un factor importante que aumenta el atractivo para trabajar en este tipo de centros, ¿no? Y es importante, ya que tenemos tantos pacientes que intervengan en este tipo de estudios. Una cosa que sí quería comentar, por el tema de la inercia, por ejemplo, en el problema de la hipertensión. El tema de la hipertensión es que, en concreto, en los pacientes en hemodiálisis, aparte de los fármacos, entran otros factores, ¿no? Entre el establecimiento del peso seco y la dificultad, como comentaba el doctor Maduel, la dificultad de saber realmente cómo está la tensión, ¿no? ¿Qué cifras utilizamos, ¿no? Las prediálisis probablemente no son para otra cosa, ¿no? Más a la mapa, efectivamente, quizás la AMPA también puede ser una buena medida. Y bueno, pues tiene, aparte de otro, y como han comentado antes, tiene todo el sentido, parece, que la diabetes sea el factor que esté bien controlado, porque sabemos que hasta que los pacientes en hemodiálisis efectivamente es un factor de alto riesgo cardiovascular, y con la hipertensión no sabemos muy bien qué cifras, cómo diagnosticarla. Intervienen más factores, y en el tema de la dislipemia no sabemos, ¿no? Está el tema de las estatinas. ¿Qué hacemos? ¿Qué nefrólogo en hemodiálisis pone estatinas? Quiero decir, si la traen puesta, se la dejamos. Si tienen un evento y se la pone el cardiólogo, tampoco la tocamos, pero nosotros ponemos una estatina. Vamos a ver qué dicen las guías. Las guías se van a reformar ahora, creo que en el 2026 sale la nueva edición de las guías. Hasta ahora lo que decían, la referencia me parece que es al 2019 y 2021, ¿qué dicen las guías? Pues en lo que se refiere a la dislipidemia es que
si el paciente tiene un evento previo, pues continúes durante la diálisis con las estatinas. Pero no estaba claro, y ahí están los estudios, el SAR, el Aurora, el 4D, que no determinaban claramente que hubiera una disminución de eventos a la hora de añadir estatinas, ¿no? Con lo cual dejaban en el aire que a lo mejor no era necesario añadir estatinas si el paciente en diálisis no había sufrido un evento previo. Pero fijaros que prácticamente más del 50% tenía evento. Y nosotros en nuestras unidades, la mayoría tienen eventos, tienen muchos. O sea que realmente a la hora de la verdad, yo creo que sí, que el nefrólogo tiene que añadir la estatina si lo considera necesario dentro de lo que sea, y con las salvedades un poco relacionadas de los objetivos. Pero no hay acuerdo, hay que esperar a ver si conseguimos, o entre todos conseguimos, unos objetivos lo suficientemente claros, que es lo que suele ocurrir cuando hay demasiadas tendencias o valoraciones, o por lo menos que haya unos estudios lo suficientemente potentes para determinar claramente si ese efecto es beneficioso o no. Y no quiero dejar en el aire mi agradecimiento a Gloria Antón, la directora médica de... Un pequeño comentario. Que estás ahí, no te ves. Pues te agradezco lo que has participado en el estudio. Con la mayoría de los pacientes son suyos. Los pacientes de diálisis son de nuestros centros, y es un poco porque estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho ella, ¿no? En el sentido de que todos los investigadores, entre la primera y segunda visita, nos llamábamos y preguntaban, ¿pero qué hacemos? Porque realmente yo no cumplo el objetivo de presión arterial, que la medíamos prediálisis, como él decía, durante las 3 sesiones de una semana para que hubiera un periodo largo y un periodo corto, y luego hacíamos la media, muchas veces porque lo que no cumplías era con la sistólica. La diastólica estaba controlada o incluso baja, y venían con ganancias interdiálisis que te impedían poner más medicación. Decías, yo no voy a poder ultrafiltrar si pongo más medicación, así que seguirá siendo... constará como inercia terapéutica, algo en lo que yo he tomado una decisión, porque sí he valorado al paciente y considero que es mejor para él no cambiar la medicación, y yo eso no lo considero inercia, pero era muy difícil con el diseño del estudio poderlo plasmar. Nos pasaba lo mismo con la dislipemia. La diabetes, desde luego, era la mejor controlada, y lo que hacemos nosotros, independientemente de que vayan al endocrino, que van mucho menos, es que en un centro de diálisis o en cualquier centro de diálisis intra o extrahospitalario están 3 veces a la semana con el médico. O sea, ¿quién va a intervenir más que nosotros? Absolutamente nadie. Y nos surgían muchas dudas, pero por lanzar un comentario positivo, porque es cierto que hay muy mal control en general y mucha inercia, pero en la población que no estaba en diálisis, en la población ambulatoria era aún peor. Y por lanzar esto positivo, ¿no? Un mensaje positivo, esta pequeña intervención hizo que los propios profesionales y los pacientes hablaran más del tratamiento, de los controles, y se consiguió cierta mejoría porque cualquier intervención activa promueve eso. Pero realmente no estábamos de acuerdo, no había consenso sobre qué otras intervenciones podíamos hacer, si estaba indicado aumentar la estatina o no, según lo que hemos hablado 1000 veces, subpoblaciones por grupos de edad, función renal residual sí o no. La cuestión es que, efectivamente, aunque las guías siguen diciendo muy alto riesgo vascular, LDL 55, esa es la realidad, eso lo siguen diciendo, y alto riesgo vascular, LDL 70, pero ya lo hemos comentado que efectivamente era así. Tampoco se recogieron verdaderamente las dudas, un poco paciente por paciente, pero para nosotros es lo suficientemente demostrativo, y aunque haya un porcentaje realmente de pacientes que quizás estén así aposta, por decirlo de alguna manera, o les hayan dejado con ese tratamiento realmente porque ese que se consideraba, es muy posible que haya un porcentaje importante de inercia. Muchas gracias. Yo creo que nos hemos pasado un poco de tiempo. Pasamos a la siguiente comunicación. Sí, vamos a ver. A continuación, Didier Sánchez Ospina, de la Fundación Jiménez Díaz, uso de diuréticos de ASA en pacientes anúricos en hemodiálisis para la eliminación de toxinas urémicas unidas a proteínas. Cuando quieras. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a plantear nuestro estudio en cómo se comportan los diuréticos de ASA en los pacientes que están en diálisis.
no declaramos ningún conflicto de interés. Sabemos que se produce una disminución del filtrado glomerular y esto lleva a un acúmulo de toxinas urémicas. Estas toxinas urémicas tienen características importantes. La mayoría de ellas sabemos que se comportan de una manera o se transportan de manera libre en el plasma, y otro tipo de toxinas que están presentes a nivel sistémico presentan unas características especiales, como es esta capacidad que tienen para unirse a diferentes proteínas, en concreto y en mayor concentración a la albúmina. Las tres más importantes que tenemos de ellas son el ácido hipúrico, el sulfato de indoxil y el P-cresol. Estas toxinas urémicas tienen la característica que se producen o se sintetizan a nivel intestinal, en el cual luego se reabsorben y circulan en sangre del paciente, y tienen una demostrada evidencia, una relación directa con el riesgo cardiovascular de los pacientes que están en diálisis. La principal característica que presentan es precisamente esta, que era la que comentaba antes, y es esta capacidad que tienen para unirse a la albúmina. Por ello, como sabemos, no se pueden eliminar a través de la membrana semipermeable del dializador, porque forman una macromolécula que no puede pasar a través de la membrana semipermeable, como vemos en la imagen. En este caso introducimos el concepto de desplazador, que en realidad lo que estamos buscando es conseguir una molécula que permita competir por el sitio de unión que tiene la albúmina con estas toxinas urémicas. Una vez que el desplazador ejerce su efecto sobre esta toxina, como vemos en la imagen, se consigue desplazar y esta molécula vuelve a ser como las anteriores y como la mayoría de las toxinas urémicas que circulan en sangre, que son fácilmente dializables y que atraviesan la membrana semipermeable del dializador. Dentro de los desplazadores en los cuales hay estudio y hay bastante evidencia, toda la evidencia que hay son estudios in vitro, porque presentan características muy determinadas. Los fármacos, para que generen este efecto desplazador sobre las moléculas, de los estudios que se han hecho in vitro, requieren concentraciones muy elevadas que a nivel clínico no se podrían utilizar en estos pacientes. Uno de los más estudiados, dentro de ellos la furosemida, nosotros presentamos como tratamiento novedoso en esta línea de investigación la torasemida, que nos presenta unas características farmacocinéticas determinadas que favorecen este efecto desplazador, que entenderemos y veremos un poco más adelante, en el cual tiene mayor unión a proteínas, una vida media de 6 horas y media, que sabemos que la furosemida tiene una vida media de 1 hora y media más o menos, y una biodisponibilidad alta, con un metabolismo hepático que nos permite mantener esa seguridad del paciente, ya que no hay que ajustarlas en los pacientes que presentan enfermedad renal crónica. Nosotros planteamos en la hipótesis cómo se comportaría el tratamiento o evaluando el desplazamiento de estas toxinas en pacientes que están en tratamiento con diálisis y que habitualmente reciben estos diuréticos. El objetivo primario fue evaluar la eficacia de los diuréticos de ASA como desplazadores. Criterios de inclusión que hemos presentado. En este caso, en la muestra hemos incluido 17 pacientes y hemos planteado un estudio cruzado. Este estudio cruzado en el cual establecimos 2 brazos, 2 líneas de tratamiento, los pacientes que iniciaban con un tratamiento con furosemida y pacientes con torasemida. Un periodo de blanqueo, como veis en la imagen, entre un tratamiento y otro, y posteriormente en la siguiente semana hacíamos el cruce. De este punto, creo que lo más relevante y lo que nos va a permitir tener una visión un poco más específica de lo que hemos hecho es precisamente la característica de que el tratamiento lo administrábamos a los pacientes una hora antes de empezar la diálisis, y esto era para aprovechar esa ventana de oportunidad que nos aporta el uso de los diuréticos, esta alta unión a proteínas que se produce, esa competencia que hay entre el fármaco y la toxina. Queríamos usarlo, beneficiándonos de ellos precisamente cuando el paciente está en diálisis, que es cuando se desplaza la molécula y es subsidiaria de ser eliminada durante el tratamiento. En el material y método hemos realizado diferentes parámetros durante la diálisis, análisis estadísticos. Otras determinaciones desde el punto de vista inflamatorio que nos han permitido evaluar diferentes aspectos más sistémicos del paciente. ¿Cómo se comportaron los fármacos respecto a las toxinas que en este caso estábamos estudiando? Bueno, pues el ácido hipúrico se conseguía desplazar con los 2 diuréticos. Teníamos una representación o un efecto mucho mayor en el caso de la torasemida respecto a esta toxina urémica en concreto.
En el caso del P-cresil sulfato, la furosemida presentaba un mejor rendimiento respecto al desplazamiento de esta toxina en concreto. Los dos diuréticos, como veis en la imagen, tenemos mayor rendimiento que los pacientes basales que no estaban en tratamiento con estos fármacos. En el caso del indoxil sulfato, la furosemida representaba un mayor desplazamiento de estas moléculas y los diuréticos volvían a presentar mayor rendimiento respecto al basal. Planteamos como discusión en el que ambos diuréticos mejoran su comportamiento de forma similar en el aclaramiento del ácido hipúrico del P-cresil y el indoxil sulfato, comparándolo con los valores basales, una vez que, como he comentado antes, aprovechábamos esa ventana de oportunidad de dializar a los pacientes justo cuando la concentración, el área bajo la curva del fármaco, era más alta cuando los pacientes estaban en diálisis, teniendo en cuenta la biodisponibilidad del fármaco. En el caso del P-cresil sulfato, la tendencia del aclaramiento fue mayor con furosemida que con torasemida. En ambos casos, como hemos comentado antes, los diuréticos presentaban un mayor rendimiento en el desplazamiento de estas moléculas. Estos hallazgos sugieren que los diuréticos de ASA movilizan las toxinas urémicas de los depósitos tisulares. En las gráficas hemos visto que teníamos concentraciones de estas toxinas urémicas más elevadas al inicio de la diálisis y es precisamente por ese equilibrio compensatorio que hay por diferencia de concentración. Cuando eliminamos una mayor concentración de estas moléculas a nivel de sangre sistémica, se tiende a arrastrar desde los depósitos tisulares que encontramos. Como discusión, sabemos que la mayoría de los pacientes, un porcentaje importante, tienen tratamiento con diuréticos precisamente para conservar la función residual, que sabemos que es la forma natural de eliminar las toxinas urémicas. Aprovechando este tratamiento que usamos habitualmente y que se mantiene durante un periodo de largo tiempo en los pacientes que están en diálisis, fue donde vimos la oportunidad de realizar o abrir esta línea de investigación. La vida media más larga de la torasemida y su mayor afinidad de unión a la albúmina podrían aumentar su capacidad para desplazar las toxinas urémicas. En este caso lo introducimos como novedad porque, como he comentado, sí que hay estudios in vitro que se han hecho con furosemida, pero la farmacocinética y farmacodinámica de la torasemida aplicada a esta línea de investigación a priori nos puede presentar mejores beneficios una vez que implantemos una línea de investigación más amplia. Actualmente, a partir de este estudio piloto, hemos planteado un ensayo clínico multicéntrico en el que vamos a incluir muchos más pacientes y vamos a poder intentar corregir las posibles limitaciones que hemos encontrado en el desarrollo de la investigación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante. Es muy interesante. Yo la verdad es que, discúlpame, no te he podido seguir. He sido incapaz de ver los cambios, de ver las diferencias, porque es una cosa muy sutil lo que estáis proponiendo. O sea, me hubiera gustado analizar mejor diferentes momentos, pero así muy rápidamente se me ocurre lo siguiente. Tú imagínate la torasemida, que has dicho que tiene una media de unas 6 horas aproximadamente. Yo creo, no estoy seguro, que los diuréticos de ASA también se metabolizan por el riñón. De hecho, hay una secreción tubular, no solamente por filtración. Pero bueno, eso tampoco me acuerdo perfectamente, o sea que no lo consideres. Pero tú imagínate que das un diurético de ASA prediálisis, ¿de acuerdo? Entonces tú desplazas la toxina urémica de la albúmina y en esa ventana de oportunidad dializas más toxinas urémicas, perfecto. Ahora tú imagínate que ese diurético de ASA, el que sea, permanece 4, 5, 6 o 10 horas más en la circulación, una cierta cantidad. Y en ese contexto, en principio, las bacterias intestinales siguen produciendo hidroxiindol acético o paracresol, y ese no se une a la albúmina. La albúmina no actúa como tampón para mantenerlo, sino que está libre y podría ser que fuera más tóxico y que hiciera más daño a los tejidos. O sea que el tema de la ventana terapéutica es muy importante. Realmente, para que vuestra hipótesis fuera operativa desde el punto de vista de lo que es mejoría, deberíais demostrar que solamente el desplazamiento ocurre en el tiempo de la diálisis, porque si ocurre después, en principio, os puede ocurrir que a lo mejor sea más tóxico a nivel tisular. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. No lo sé, pero como no he visto la secuencia de valores ni los tiempos en los que se ha muestreado, no sé si hay una muestra a las 2 horas postdiálisis, pues no he podido analizar los datos. Gracias. Efectivamente, bueno, es poco tiempo para hacer un análisis detallado de la línea de investigación. Sí que cabe
hay que destacar que es un estudio piloto, tenemos una muestra limitada de 17 pacientes. Y respecto al comportamiento del fármaco y cómo se va a comportar la toxina una vez que se libera, bueno, en realidad no sabemos muy bien cuál es el efecto real que se produce por cada una de las toxinas de forma individual. Lo que sí es que sabemos que actualmente, tal como están las condiciones de la molécula dentro del cuerpo o dentro del organismo del paciente, genera o está relacionado directamente con el riesgo cardiovascular. Esto sí que está demostrado, con lo cual disminuir la concentración a nivel sistémico va a generar un beneficio a priori una vez que yo estoy disminuyendo las concentraciones de este fármaco a nivel sistémico. Estos estudios, una vez que se establezcan, se tendrá que ver cuál es el comportamiento, cuáles son los efectos que tiene el aumentar esta concentración durante más tiempo. Pero hay muchísimos estudios in vitro que han intentado encontrar desplazadores de este tipo, como los ácidos grasos, otro tipo de moléculas que precisamente intentan disminuir esta concentración de toxinas que están unidas a proteína y que el efecto lo está generando de forma continua. No sé si sí, lo que sabemos también que cuando tú en diálisis una técnica disminuyes el número o eliminas más cantidad de estas proteínas, pequeñas moléculas unidas a proteínas, sabemos que, por ejemplo, pasas de un 40 a un 50%, los niveles prediálisis bajan en la siguiente sesión de diálisis. Esto está demostrado en diferentes trabajos. Lo que me llama la atención con nuestra experiencia es los niveles basales sin diurético. Teníais un 24%. Me parecen un poco bajos. Nosotros estamos en el 40-50%. ¿Con qué técnica de diálisis estaban hechas? ¿Con hemodiálisis de alto flujo? Hemodiálisis de alto flujo. Sí. Vale. Por esto que nosotros trabajamos con hemodiálisis de filtración y estaríamos alrededor del 40% ya. Completando un poco la respuesta, y es que efectivamente disminuir la concentración de estas toxinas va a generar, por lógica, un beneficio clínico. Porque no si disminuyo la concentración de urea del paciente, no genero más urea. La síntesis de urea que se está generando se produce y está directamente relacionado con el metabolismo proteico. No es porque haya menos urea que se va a sintetizar más urea. Ya no tiene nada que ver con esto, es otra historia. Estamos hablando de las toxinas urémicas y un poco en la línea de lo que dice Kiko. Es verdad que en general tenemos la experiencia que un sistema depurativo que agudamente disminuye una sustancia, probablemente, la mayor parte de las veces, si tú tienes mucha experiencia, crónicamente también lo hace. Simplemente lo que yo no quiero decir es que hay que demostrarlo, nada más, que hay que medirlo. O sea, que no os conforméis con la medición postdiálisis, que tenéis la obligación de medirlo a las 2, a las 4, posiblemente a las 48, y si pudierais, sería bueno medir los niveles circulantes de diuréticos. Quiero decir que introduzcáis los controles de calidad suficientes para aseguraros de que eso ocurre de verdad, porque lo que es mucho más difícil es el beneficio clínico, porque ya demostrar que eso tiene que ver con la mortalidad, eso ya son palabras mayores, pero que tenéis que meter unos controles de calidad internos para aseguraros que lo que dice Kiko ocurre. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, la siguiente comunicación también va a ser un estudio multicéntrico, fatiga y trastornos del sueño postdiálisis, los factores funcionales y emocionales como determinantes claves sobre la técnica de hemodiálisis, y presenta, tenía aquí doctora Lola Arenas, pero al final, doctora Romero, ¿no? Naidu Romero, sí. Buenos días. No declaro tener ningún conflicto de interés. Bueno, uno de los principales retos de hemodiálisis a nivel mundial es mantener la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, más allá de la técnica, los parámetros como la fatiga y la somnolencia y las alteraciones del sueño impactan mucho más que el CT. Esto nos permite, si lo comprendemos, poder dar más calidad de vida a nuestros pacientes. Dentro de los objetivos de nuestra investigación, disculpen. La fatiga y los trastornos del sueño postdiálisis son síntomas frecuentes y debilitantes en pacientes de hemodiálisis crónica. Su presencia compromete significativamente la calidad de vida y funcionalidad a menudo que están subestimados y en la práctica clínica pues no se ven.
La comprensión de los factores asociados, especialmente los funcionales, emocionales y nutricionales, son fundamentales para diseñar estrategias para mejorar esta calidad de vida. Dentro de los objetivos de nuestra investigación, pues, fue determinar la prevalencia de la fatiga y las alteraciones de sueño, postdiálisis, y analizar sus asociaciones con variables clínicas, demográficas, del tratamiento, así como el estado funcional, nutricional y psicológico en los pacientes en hemodiálisis. Fue un estudio observacional, transversal, multicéntrico en 729 pacientes en hemodiálisis crónica. Dentro de las alteraciones evaluamos fatiga con factores demográficos, edad y sexo, estado funcional y de fragilidad con los índices de Frail, SARF, Brody, Bartel, el tipo de tratamiento y también el estado psicológico, donde medimos depresión y ansiedad con el PHQ-4 y el estado nutricional con el MNA. Dentro de los cuestionarios del PROMS que hicimos a los pacientes en fatiga, pues de las preguntas que le hicimos fue cómo clasificaría el cansancio si se siente tras la sesión de hemodiálisis, con qué frecuencia tuvo que acostarse tras la sesión de hemodiálisis por cansancio, con qué frecuencia sintió demasiado cansancio como para realizar alguna actividad básica como ducharse, vestirse o alimentarse, con qué frecuencia tuvo que hacer un esfuerzo para sostener una conversación debido al agotamiento después de la sesión de hemodiálisis. Con respecto a las alteraciones del sueño, en los últimos 7 días durmió mal, en los últimos 7 días estuvo acostado en la cama esperando dormirse, en los últimos 7 días se despertó demasiado temprano y no se pudo volver a dormir. Pues los resultados nos dieron que los 729 pacientes incluidos en el estudio, el 66% refirió fatiga crónica, poshemodiálisis y alteraciones del sueño, siendo severas en el 27% de los pacientes. También en los resultados, las mujeres presentaron mayor fatiga postdiálisis, 8 versus 10, estadísticamente significativo, y alteraciones del sueño, 8 versus 7, con una P0.039 con respecto a los hombres. La duración de la sesión de hemodiálisis también se asoció con mayor somnolencia y no hubo diferencias significativas con respecto a la edad, índice de masa corporal y la comorbilidad de Charlson. También una mayor puntuación del nivel de la fatiga y las alteraciones del sueño se relacionaron con un mayor riesgo de caídas, mayor sarcopenia, mayor fragilidad y peor estado nutricional con síntomas de depresión y ansiedad, siendo los últimos cuadros estadísticamente significativos. El tiempo en hemodiálisis también mostró una correlación positiva con fatiga y con sueño, y una mayor puntuación en fatiga y alteraciones del sueño se asoció con una peor percepción del estado de salud medido a través del cuestionario de Cobo-Wonka, estadísticamente significativo. En esta gráfica se resumen realmente las escalas del estado físico y psicosocial aplicados a nuestra muestra. Con el riesgo de caídas pueden ver que se observa una diferencia significativa en el puntaje de Downtown y en los pacientes tienen mayor riesgo de caídas y reflejan mayor fragilidad. Con respecto al SARF, la fuerza y funcionalidad, los pacientes desde la parte de los sarcopénicos a la sarcopenia, pues, ya es que no lo puedo, Con respecto a la sarcopenia, se evidencia un deterioro funcional asociado al estado muscular. Con respecto al Frail de fragilidad, es de manera similar. Los índices de Frail muestran que una tendencia ascendente se conforma y avanza al grado de fragilidad con diferencias significativas. Con respecto al MNA, también se evidencia una puntuación más baja en quienes presentan riesgo de desnutrición y es estadísticamente significativa. Y con el PH4, también los síntomas depresivos también reflejan que hay una mayor carga emocional y psicológica con estos pacientes. Las correlaciones que están abajo, de fatiga y cansancio, también sugieren una interacción entre el mal descanso de fatiga y deterioro percibido. En conjunto, estos resultados reflejan una asociación consistente entre el deterioro físico, la fragilidad y el estado nutricional de nuestros pacientes, confirmándose la interpretación entre el bienestar corporal y psicosocial. Con respecto a la correlación de parámetros de la sesión, todos los factores relacionados con la duración e intensidad de tratamiento, como el tiempo total en hemodiálisis y el volumen ultrafiltrado, también se asocian con una mayor aparición de fatiga y alteraciones del sueño. Esto nos va a reflejar y nos va a reforzar que la necesidad de optimizar el tratamiento y la duración dependen del confort y el mejor bienestar de nuestros pacientes.
Y para concluir, la fatiga y los trastornos del sueño postdiálisis afectan a 2 de cada 3 pacientes y se asocian fundamentalmente con factores funcionales, nutricionales y emocionales, más que con los parámetros técnicos de la sesión. Y la evaluación sistemática del estado funcional de nuestros SID emocionales podrían facilitar un abordaje más integral en los pacientes en hemodiálisis. Para no olvidar, la hemodiálisis no solo es una técnica de depuración extrarrenal, sino que es una experiencia que el paciente vive en su cuerpo, en la mente y en el alma, y cuando se equilibran esos 3 planos, el tratamiento deja de ser una carga y se convierte en un puente hacia la calidad de vida. El reconocer nos permite ofrecer un cuidado más humano, integral y centrado en cada persona. Desde Segovia, bueno, la leyenda de la mujer muerta, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta? Adelante. Jorge, adelante. Muchas gracias. Habéis tratado de mirar si la fatiga tiene relación con algún parámetro simple de medir relacionado con, bueno, pues con la oxigenación, por ejemplo, pues con un pulsioxímetro. Es decir, ¿lo habéis hecho? Sí, realmente no está relacionado con la parte de la oxigenación, está más relacionado con... ¿Lo habéis medido y no tiene ninguna relación? No tiene relación. Gracias. Sí, la fatiga postdiálisis siempre es el cambio de osmolaridad que existe durante la sesión de diálisis, que esto lo sabemos de toda la vida, es inherente a la sesión de diálisis y tienes 2 opciones, o dializar menos y entonces no hay tanta fatiga postdiálisis, pero vas a tener otro tipo de complicaciones. Buscar este equilibrio es difícil y las mujeres, que lo han presentado muy bien, al tener un volumen de distribución más pequeño, este cambio es más brusco y tienen más fatiga postdiálisis. Esto es lo que sabemos por hoy y estos resultados lo confirman. Sí, y es que realmente fueron las mujeres las que tuvieron más síntomas de fatiga y alteraciones del sueño. Diego. Neidu, una pequeña crítica, no es a ti, es general, y una reflexión conjunta contigo. La verdad es que tengo un problema de visión y no he visto cómo has presentado los resultados, pero últimamente presentamos muchas PES y yo echo en falta, a lo mejor las has presentado, pero yo no las he visto, pero ya te digo, tengo un problema de visión lejana, las Rs. Yo creo que cuando uno estudia una asociación, porque son estudios de asociación, ver la potencia, no solamente la significación, que con 700 y pico pacientes ser significativo es relativamente fácil. El nivel de esa significación es muy importante. Me imagino que lo conocéis y que lo habéis evaluado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Cuando habéis analizado estas asociaciones, ¿habéis detectado alguna, aparte de la que cuenta Kitco, que se conoce, etcétera, especialmente potente, que sugiera, por ejemplo, que una intervención en ese campo podría mejorar el sueño? A ver, tenemos un equipo multidisciplinario. Realmente, si comprendemos y le damos el apoyo psicológico, el apoyo nutricional, el apoyo en todos los aspectos al paciente y le damos mecanismos como terapias de relajación y esas cosas, pudiéramos mejorar. ¿Okay? Es un estudio grande, es un estudio ambicioso y pues, estamos todavía, vamos a una segunda parte. Las R's estaban en la esta. Sí. A ver, yo creo que es un estudio preliminar. Yo creo que nos aproxima a que realmente lo que siempre hemos pensado, que solo la forma de dializar no es la única causa que está influyendo en la fragilidad o en la fatiga o las alteraciones del sueño de nuestros pacientes. Que la problemática integral del paciente influye y que probablemente, bueno, pues tenemos que hacer unos análisis mucho más profundos con toda esta base de datos y de intervención para poder un poco analizar qué cosas están influyendo. Pero que yo creo que lo interesante es que a nivel global hay muchos más factores que están influyendo en la fatiga y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de atender a nuestros pacientes. Pero vamos, aquí queda todavía mucho. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Bueno, a continuación, Pedro Barrera, del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón, dentro de un estudio multicéntrico, nos va a presentar Asociación de fracturas por fragilidad y parámetros bioquímicos de CK-DMBD
en pacientes diabéticos y no diabéticos en hemodiálisis, estudio Cosmos. Gracias por la presentación y al Comité Evaluador por la oportunidad de presentar esta comunicación. Si consigo. Se hacen constar mis conflictos de interés. Como introducción, las fracturas óseas son un problema de salud pública a nivel global asociadas con una alta morbilidad y mortalidad. Son eventos de mayor frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica y especialmente en pacientes en programa de hemodiálisis. Entre los factores de riesgo relacionados con su incidencia en pacientes con enfermedad renal crónica están los que podríamos llamar tradicionales, como una mayor edad, el género femenino o un bajo IMC, y otros que podríamos describir como de reciente proposición en la literatura científica, entre los que destacamos el fosfato sérico de una forma que sería independiente de la elevación de la PTH. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre los valores séricos de los principales parámetros considerados en CK-DMBD, fosfato, calcio y PTH, con la incidencia de fractura ósea en pacientes diabéticos y no diabéticos en hemodiálisis, en el territorio europeo. En el contexto del estudio Cosmos. Cosmos son las siglas en inglés de Manejo Actual del Hiperparatidismo Secundario, un estudio multicéntrico observacional. Se trata de un estudio diseñado y dirigido desde la Unidad de Metabolismo Óseo en Oviedo, que contó con la participación de múltiples centros a nivel nacional y de un total de 20 países europeos. Como aspectos generales, se trata de un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, de corte abierta, con una duración de seguimiento programada de 3 años. Se evaluaron pacientes en hemodiálisis sin antecedente de trasplante renal previo. Tanto los centros, un total de 227, como el aproximado de 20 pacientes por cada centro, fueron seleccionados aleatoriamente. Los pacientes que resultaban pérdida de seguimiento fueron reemplazados por pacientes incidentes en técnica, es decir, que llevasen menos de un año en hemodiálisis. La recogida de datos abarca de febrero de 2005 a julio de 2010. Y tanto el número de centros como el número de pacientes en cada centro fue proporcional a la población de cada país, como podemos ver en la imagen. A la izquierda, población europea, a la derecha, población en el estudio Cosmos, lo que contribuye a la representatividad de la población efectiva en el tamaño muestral. En el diseño, la duración proyectada fue de 3 años y al inicio, para cada paciente se recogieron datos demográficos, comorbilidades, tratamientos y los parámetros analíticos del semestre previo. Después, a lo largo del seguimiento, con una periodicidad semestral, se recogieron los resultados, incluyendo fractura ósea, los tratamientos y los parámetros analíticos que hubiera habido en los 6 meses anteriores. El número de pacientes que inició el estudio fue de 4.500 y el número de pacientes reclutado como reemplazo de 2.297, con un total de 6.797 pacientes, que una vez excluidos los pacientes con datos faltantes respecto a fracturas óseas, tanto previas como durante el seguimiento, hace un tamaño muestral total para el estudio de 6.274 pacientes, un 92% del total de la muestra disponible. Como análisis estadístico se compararon aquellos pacientes que sufrieron al menos una fractura ósea durante el seguimiento contra aquellos que no sufrieron al menos una fractura ósea durante el seguimiento. Y respecto a ellos se evaluaron los parámetros bioquímicos. Los mismos, fosfato, calcio y PTH, se dividieron en 3 categorías, como se señala, señalando la intermedia como la categoría de referencia contra la cual se compararía. Los abordajes estadísticos fueron 2, con diferencias que se tienen que reseñar. Regresión de Cox, en la cual la variable dependiente era el tiempo hasta la ocurrencia de una primera fractura, pero solo primera fractura, y se consideraba cada paciente en riesgo hasta que ésta ocurriese. Pero luego veremos que la tasa de refractura era significativa, por lo cual se consideró pertinente usar también regresión de Cox para eventos recurrentes, en la cual la variable dependiente es tiempo hasta fractura, primera, segunda, la que fuere. Y cada paciente se considera en riesgo de ocurrencia durante todo el periodo de seguimiento. Todos los análisis que se van a presentar se hicieron inicialmente sin ajustar y posteriormente se implementaron ajustes multivariantes de complejidad creciente en 3 modelos. En el primer modelo se suman variables demográficas y comorbilidades al análisis multivariante, un total de 11. En el segundo se suman variables terapéuticas, que suman 8 adicionales.
En el tercero, los parámetros bioquímicos, calcio, fosfato, PTH, más albúmina y hemoglobina, un total de 5. Por tanto, en el modelo 3 o completamente ajustado, tendremos ajuste por 23, disponemos de 24 menos la de análisis, 23 variables potencialmente confusoras en la relación que se esté evaluando. Como resultados, el tiempo de seguimiento efectivamente conseguido fue de una media de 23 meses y medio. La mortalidad global fue análoga a otras poblaciones similares descritas en la literatura, 13,3 muertes por 100 pacientes año. La incidencia de fracturas, también muy similar a la descrita, 28,5 fracturas por 1.000 pacientes año. Los pacientes fracturados que sufrieron al menos una fractura a lo largo del periodo de seguimiento fueron un 4%, 252. El número de fracturas por localización se describe aquí y el número de fracturas por paciente aquí, en la cual destaca que un 25% de los pacientes que sufrieron fractura sufrieron al menos 2. Es decir, si de los más de 6.000 pacientes que se siguieron durante 3 años, un 4% fueron fracturados, un 1% sufrió al menos 2 fracturas. Por tanto, se consideró pertinente ese segundo abordaje estadístico de regresión de Cox para eventos recurrentes. En las características basales de los pacientes que sufrieron y que no sufrieron al menos una fractura, y aquí no estamos hablando de seguimiento, sino de cómo llegan al estudio, hay hallazgos que podemos señalar como conocidos, ¿no? Los pacientes que habían sufrido una fractura durante el seguimiento tenían más fracturas previas, eran con más frecuencia mujeres, eran más añosos. Un hallazgo que podríamos describir es una menor albúmina de media, que podría venir en relación a un peor estado nutricional basal de los pacientes que luego se fracturarían durante el seguimiento. Pero los hallazgos principales son los que pasamos a saber durante el seguimiento. Respecto a la presencia de diabetes, en este estudio no se ha asociado con una mayor incidencia de fractura ósea. Si bien sí está descrito en población general y también en otras poblaciones en hemodiálisis, en esta población no se vio que los pacientes diabéticos tuviesen mayor tasa de fractura. Sí, mayor tasa de mortalidad. Como se disponía de fracturas preseguimiento, de fracturas durante seguimiento y de un seguimiento que excedía a la ocurrencia de fractura, se pudo evaluar la fractura ósea reciente, la fractura ósea que presentase un paciente en el año previo, y se demostró que esta estaba asociada con una ocurrencia de nueva fractura durante el seguimiento. Es decir, que el concepto de riesgo de fractura inminente, muy acuñado en población general, resultaría aplicable a esta población en hemodiálisis. Pasando a los resultados principales, los parámetros bioquímicos CKD, MBD y su asociación a fracturas durante el seguimiento. Respecto a la PTH, sin sorpresas. Hiperparatiroidismo secundario, PTH elevada, pacientes en hemodiálisis, en los 2 modelos disponibles, en los ajustes totalmente ajustados por 23 variables, asociación estadísticamente significativa, independiente y consistente con un aumento del riesgo de fractura, conocido. Respecto al calcio sérico, si bien podríamos decir que se observaba una tendencia, modelo completamente ajustado no demostró una asociación independiente con un incremento del riesgo de fractura durante el seguimiento. Si bien es cierto que sí podríamos describir la tendencia A. En otras poblaciones sí se ha descrito. Como hallazgo analítico, podríamos decir principal, fosfato sérico. El mismo, en los 2 abordajes estadísticos disponibles, en el modelo completamente ajustado, se demostró asociado de una forma estadísticamente significativa, consistente en ambos modelos e independiente de los otros factores analizados, en los cuales se incluye calcio y PTH, con un aumento de la incidencia de fractura durante el seguimiento. Como conclusiones, el riesgo de fractura ósea inminente como concepto se ha constatado aplicable en esta población en hemodiálisis. La diabetes, en esta población en concreto, insisto, en otras sí está descrito, no se ha asociado con una mayor incidencia de fracturas. La PTH sérica se ha constatado como un factor de riesgo de fractura, hiperparatiroidismo secundario, podríamos describirlo como conocido, pero como relativamente novedoso, por primera vez en un estudio prospectivo de amplio tamaño muestral, más de 6.000 pacientes, el fosfato sérico elevado se ha identificado como un nuevo factor de riesgo independiente para la ocurrencia de fractura en pacientes en hemodiálisis. Los resultados presentados enfatizan la necesidad de optimizar las estrategias de control del hiperparatiroidismo secundario, pero también de la hiperfosfatemia, con objeto de limitar la incidencia de fracturas óseas en pacientes en hemodiálisis. Agradecer a todos los centros participantes y a los coordinadores generales y regionales. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante siempre repasar
y ver novedades en torno al estudio Cosmos. ¿Alguna pregunta? Adelante. Una duda y a lo mejor una pregunta. ¿El fósforo al que hacéis referencia es en los 6 meses previos a empezar el estudio? ¿Es así? Anterior, efectivamente. Vale. Sí, sí, sí. No se ha entrado. Es un poco raro, ¿no? Uno esperaría que fuera el fósforo, o sea, uno pensando de una forma muy mecanicista y simplista, uno piensa que el fósforo es importante para que el hueso se calcifique, pero uno piensa que es el fósforo en todo el tiempo, no solamente en un momento. O sea, de alguna forma lo que sorprende es que sea el fósforo antes. A uno le apetecería hacer la media de todos los fósforos. Y si no fuera así, a lo mejor lo que hay que pensar es que el fósforo no es como tal, sino que es el reflejo de algo raro que le pasa a esa persona y que favorece la percepción de facturas. Porque si no, yo no acabo de entender bien esa relación entre un valor puntual en un momento antes y lo que ocurre después, porque me imagino que los investigadores eran libres de modificar los tratamientos, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Para tratar de resolverla, en el planteamiento de este estudio, subestudio del estudio Cosmos, también se consideró el fosfato sérico como variable tiempo dependiente a lo largo del seguimiento, para evaluar esta posible relación con el riesgo de fracturas. Y ahí, destacablemente, no existía esta relación, no se mantenía. Lo hipotetizado en relación a esto es, si como variable tiempo dependiente no se ve, pero con el fósforo sérico elevado con anterioridad al inicio del del seguimiento, sí se ve, se postula que los efectos del fósforo elevado a nivel óseo deban requerir de tiempo, de forma que a nivel estadístico los anulamos y los consideramos como variable tiempo dependiente. El fósforo sérico presentado en febrero de un año no tendría unos efectos suficientemente potentes para obtener significación estadística a los 18 meses, pero el fósforo sérico con el que ese paciente ha convivido durante años y que refleja el fósforo inicial a seguimiento, sí que podría tener traducción. Otra parte de la pregunta, que insisto la agradezco, es el cómo. El cómo fosfato podría tener una relación directa, insisto, independientemente de PTH, que está incluida en el análisis multivariante, y de calcio. El cómo es complejo y tiene un asterisco grande a señalar, que no hay FGF23 disponible. Por tanto, el análisis multivariante de haber podido, podría haberse incluido. Quizá es un efecto de FGF23 subiendo por fosfato sérico elevado. Pero como se discute cuando se pone más en escrito, existen discreciones en poblaciones que también en hemodiálisis que también se ha podido ponderar por FGF23 y el efecto persiste. El efecto del fosfato sérico elevado, independientemente con fracturas, persiste. Por tanto, lo que se postula son efectos sobre la mecánica ósea, sobre el remodelado óseo, osteogénesis y regénesis de hueso, directos, de forma relacionados con el fósforo. Considerando el fósforo un producto de degradación a nivel óseo, la hiperfosfatemia que hay en sangre alteraría el proceso normal de remodelado. Insisto, más de una forma crónica a largo plazo, con efectos larvados, que nos permite verlo evaluando respecto a basal, y no de una forma tan aguda, de forma que nos saliese con los valores de fósforo durante el seguimiento, ¿no? En línea con lo preguntado. Otra cosa que es muy interesante de este trabajo, confirma lo que se sabe, ¿no? Los pacientes diabéticos tienen más tendencia a tener enfermedad ósea dinámica más que al hiperparatiroidismo. Y aquí lo habéis demostrado, no hay mayor riesgo de fractura y esto queda realmente confirmando con este estudio tan grande. No lo hay, en esta población no. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Y pasaremos a la siguiente comunicación, también de la Fundación Renal, un estudio también multicéntrico que habla sobre la fragilidad en hemodiálisis, una radiografía metabólica de 3 fenotípicos clínicos. Presenta ahora sí la doctora Arenas. Hola, buenas. Voy a hablar de metabolismo y fragilidad como un concepto emergente. Realmente la fragilidad es un estado de vulnerabilidad aumentada que disminuye las reservas fisiológicas y la capacidad del organismo de responder ante el estrés. Es una condición multidimensional, física, cognitiva, psicológica, social. A veces es difícil de definir y no hay una única manera de definirla. Y nos pareció interesante comprender su base biológica
y cómo esta nos puede facilitar el desarrollo, esperamos, a nivel futuro de estrategias diagnósticas y de terapéuticas personalizadas. Esto forma parte de un estudio muy completo, luego lo comentaré, en la Fundación Renal, en el que hemos hecho estudio metabolómico de unos 935 pacientes, en este estudio son solamente 800, y en los que tenemos una gran variabilidad de metadatos que esperamos que nos den un poco la visión de estos subgrupos y cómo podemos atenderlos mejor. El objetivo de este estudio ha sido analizar las diferencias en los perfiles metabolómicos inflamatorios en función de 3 criterios de fragilidad. Fragilidad según el FRAIL, que es vulnerabilidad global, sarcopenia, el SARC, que es masa y función muscular, y el índice de comorbilidad de Charlson, que todos conocemos, que lo que nos está diciendo es el peso que tienen las enfermedades crónicas. Y lo que hemos querido es identificar patrones metabolómicos que nos pudieran explicar cada una de estos test, de estos criterios. Hemos estudiado 800 pacientes en hemodiálisis con una muestra de suero. Hemos analizado 41 metabolitos, marcadores inflamatorios y 32 aminoácidos y metabolitos relacionados, y también más de 100 lipoproteínas que no presento en este estudio. Todo ello lo hemos analizado con resonancia magnética nuclear en ZIC-biogune y cromatografía líquida acoplada a espectrofotometría de masas. Al comparar, lo que hemos hecho es comparar los perfiles metabolómicos en los grupos que tenían un mayor o un menor fragilidad según cada criterio. Es decir, para el FRAIL mayor o igual a 3 frente a menor de 3, en SARF mayor o igual a 4 frente a menor de 4 y el Charlson mayor o igual a 8 frente a menor de 8. Esto se podría haber hecho de otra manera, pero lo hicimos de esta forma. Aquí veis los resultados. Bueno, los pacientes tenían una media de edad de 70 años, 68% eran hombres, un 25% eran nefropatía diabética, un 16% migrantes, 27% estudios primarios y un 12,4% laboralmente activo. Es decir, todos estos datos los tenemos a disposición para poderlo luego comparar con sus perfiles metabolómicos. Aquí veis el forest plot. Los puntos sólidos son los que dan resultados estadísticamente significativos. Todo lo que está a la derecha son los metabolitos que están aumentados en la población de estudio, es decir, en los que son frágiles, y los por detrás, a la izquierda, son los que estaban disminuidos en el estudio. Según el FRAIL, no mostraron diferencias significativas en sus perfiles metabolómicos los que estaban frágiles frente a los no frágiles. En relación al SARF, sí que observamos alteraciones en los metabolitos, sobre todo los relacionados con el metabolismo energético y muscular. Aquí vemos un aumento de colina y glucosa y una disminución de creatina, NN-dimetilglicina y fenilalanina. Si lo que comparamos es el grupo, si tenía comorbilidad o no por encima de 8, sí que encontramos en este grupo una disfunción metabólica inflamatoria sistémica caracterizado por estrés oxidativo, desequilibrio nitrogenado y una menor capacidad para la síntesis proteica, que esto se ve en el aumento de estos metabolitos que veis aquí y en la disminución de estos. No he querido contarlo más profundamente porque sería muy largo, pero todo lo que nos está diciendo es esto. Aparte, se observó en estos pacientes un desequilibrio inflamatorio con inflamación crónica, daño celular y pérdida de la masa muscular, como podemos ver ahí con una disminución del SPC y un aumento del ratio GLIC-SPC. Como conclusión, cada criterio de fragilidad habéis visto que se asociaba a un perfil bioquímico diferente, es decir, el FLAI podría ser útil para detectar etapas tempranas de fragilidad. Cuando hoy no hay grandes alteraciones metabólicas, no encontramos diferencias significativas entre los dos grupos. SARC nos refleja principalmente alteraciones del metabolismo muscular y energético, nada nuevo, pero que la metabolómica aporte o nos ayude a que un simple test nos está
diciendo lo que se está viendo a nivel metabolómico nos parecía importante, nos está señalando riesgo de sarcopenia, y el Charlson se asocia a una fragilidad más sistémica y grave con una disfunción metabólica y con inflamación crónica. Como veis, estos cuestionarios breves, que como todos los conocéis, son de 5 o 4 preguntas, aplicables en la consulta, pueden reflejar de manera fiable la complejidad metabólica del paciente. Y usarlos nos acerca hacia una medicina más integral, preventiva y personalizada. Y el hecho de conocer estos perfiles metabólicos nos pueden dar una visión de qué alteraciones tenemos en nuestros pacientes y qué subgrupos sobre los que tengamos que tener una atención mucho más importante para poder revertir. Sabéis que la metabolómica nos está diciendo, bueno, pues una imagen en un momento global, y podemos hacer un seguimiento, es decir, que un paciente puede mejorar ese perfil con diferentes actuaciones que nosotros hagamos. Por eso nos ha parecido especialmente interesante hacer este estudio. Así que muchísimas gracias. ¿Tienes una pregunta? Adelante, Marta. Enhorabuena Lola y bueno, todo el equipo por este estudio tan interesante que habéis hecho. Voy a ser un pelín crítica con las pruebas que tú misma has comentado. Tengo mis dudas con el SARC-F, porque sabemos perfectamente que sobreestima y habéis encontrado resultados significativos. Y me extraña que no habéis incluido pruebas funcionales cuando vosotros sois los reyes de las fisioterapeutas, tenéis mucha información y sobre todo a la hora de decir, bueno, yo he tenido estos resultados, ahora qué actuación voy a hacer y de cara al seguimiento con metabolómica puede ser un poco caro, ¿no? O sea, me hubiera parecido práctico incluir pruebas funcionales de cara a extenderlo al resto de la comunidad. Tenemos pruebas funcionales y tenemos todo. Lo que pasa que esto, fijaros, esto es un estudio, pertenece a un proyecto, se llama Fragil-Dial, incluidos 935 pacientes de todos los centros nuestros. Tengo que decirte una cosa, Marta. Nosotros cuando investigamos o cuando intentamos poner pruebas que sean reproducibles, fáciles, porque las pruebas funcionales a veces no son tan sencillas, nos van a ayudar a entender mejor las cosas y las tenemos a disposición y solo tenemos que meterlas porque las tenemos en la base de datos. Pero a mí esto era solamente mostraros un ejemplo de cómo la metabolómica, que ahora puede ser cara, pero puede que en un futuro no lo sea tanto, y un simple metabolito, un simple análisis, nos pueda dar muchísima información sobre nuestros pacientes. Es decir, esta correlación a mí me parece muy interesante. Subir el SARC-F, claro, toda nuestra población, sobre todo la que está en diálisis, sí, sarcopénica por naturaleza. Y el punto de corte de 4, ya se ha comentado muchas veces que es muy ajustadito para nuestra población. ¿Pondrías un punto de corte más bajo? No, al contrario. ¿O más alto? Pues lo pondríamos, lo ponemos. O sea, yo tengo curiosidad por qué resultados os saldría. ¿Con qué punto de corte? Claro, el que está establecido y está publicado es 4, pero insisto en que siempre nos sobreestima si tú lo comparas con otros resultados de pruebas funcionales y con otras pruebas de sarcopenia. Tenemos un trabajo en el que analizábamos justamente esto y comparábamos cómo el SARC comparado con las pruebas funcionales, y había una correlación muy buena. Por eso al final vamos buscando cosas que sean fáciles de medir, que las podamos medir varias veces de una manera sencilla, pero que nos den mucha información. ¿Y con ese mismo punto de corte? Dices, con 4. Sí, con ese punto, ¿no? Mariluz, teníamos ese estudio hecho. Exacto. Entonces, las dos tenéis razón en el sentido que Lola está diciendo que no en todos los sitios se pueden hacer esos test físicos y ya esos test básicos nos aportan información, pero claro, tú en nuestros pacientes lo ideal sería hacer una prueba funcional que es la que realmente te está determinando la sarcopenia, porque pueden tener masa muscular pero no tienen fuerza ni tienen movilidad.
Estamos de acuerdo. Sí, sí. Es una característica sarcopenia especial. Entonces, claro, no sale significativo con ese test, pero en nuestros pacientes una funcionalidad sería una prueba. Haremos el subgrupo de los que tenemos con test funcionales y te cuento lo que sale. Pero que lo importante es cribar y lo habéis hecho espectacular. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación a cargo de Cristina Rodríguez Poza, del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. La medición de la actividad de calpaína circulante mejora la predicción sobre la mortalidad en pacientes con sarcopenia en hemodiálisis. Adelante. Muy bien, buenos días. Vale, bueno, pues ahora, en primer lugar voy a detenerme a explicar una serie de conceptos que creemos que son bastante relevantes en este estudio. En primer lugar, el concepto de sarcopenia. La sarcopenia la definimos como un estado en el que se produce una pérdida de fuerza y de masa musculares. Este concepto fue acuñado por el investigador Rosenberg en el año 1989. Sin embargo, no fue hasta el año 2010 con el Grupo Europeo de Sarcopenia en Población Anciana cuando también demostró el impacto negativo de la sarcopenia en esta población, relacionado con un aumento de ingresos, disminución de calidad de vida y aumento de mortalidad. Por otro lado, el concepto de fragilidad, que empezó a usarse dentro de la medicina geriátrica en los años 80-90, en el que se estableció que producía una vulnerabilidad fisiológica con un menor desarrollo ante situaciones de estrés. Por lo tanto, la sarcopenia es un componente clave dentro de la fragilidad y que predispone a un aumento de osteopenia, debilidad y pérdida de función. Por lo tanto, la sarcopenia es especialmente prevalente dentro de la población general anciana y además esta tiene un impacto negativo en la mortalidad. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos cuál es esta prevalencia y, sobre todo, cuál es su impacto en la mortalidad en los pacientes en hemodiálisis. Para ello buscamos la literatura y nos encontramos con este estudio de la Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, en donde establecen, tratan de analizar el diagnóstico, prevalencia y mortalidad de la sarcopenia en los pacientes en diálisis. En este estudio, el principal outcome fue el análisis de la sarcopenia y su impacto en la mortalidad, y para ello realizaron un análisis en donde evaluaron los factores individuales y combinados y vieron que todos ellos aumentaba la mortalidad de los pacientes con sarcopenia. No obstante, otra conclusión que sí que vieron estos investigadores en este metaanálisis, donde se analizaron, ya digo, hasta 30 estudios, en donde vieron que además la prevalencia variaba mucho entre unos estudios y otros, en torno a un 12 e incluso hasta un 68%, debido a los criterios diagnósticos de inclusión. Por lo tanto, ahí también es un punto que también ponen en cuenta. Por lo tanto, la sarcopenia, ¿cómo la diagnosticamos? A día de hoy se diagnostica mediante el análisis de la pérdida de fuerza, pérdida de masa y pérdida de función. Si bien, ya digo, el Grupo Europeo de Sarcopenia lo establece sobre todo mediante la medición de pérdida de fuerza y pérdida de masa. Para ello hay múltiples formas de medirlas. Las más fácilmente aplicables en consultas en salas de diálisis son mediante la dinamometría para ver la pérdida de fuerza y bioimpedancia para analizar la pérdida de masa. Por lo tanto, nosotros en este punto nos preguntamos, ¿existe o podría existir algún biomarcador molecular que ayude a predecir mejor la mortalidad de los pacientes con sarcopenia en hemodiálisis? Pues en este sentido, lo que se empezó a estudiar y a investigar fueron las calpaínas, que son unas proteínas intracelulares, si bien también fácilmente medibles en plasma, en donde las cuales están implicadas en mecanismos de reparación tisular. Hay descritas en total unas 14 calpaínas, la que voy a hacer especial relevancia es la calpaína 3, que es específica de reparación tisular a nivel del músculo esquelético. Por lo tanto, nosotros pensamos, si estas calpaínas están implicadas en reparación tisular y en concreto muscular, podríamos sacar un beneficio a la hora de medir esta actividad de calpaína en plasma y puede aportar beneficios a la hora de predecir mortalidad. Pues nosotros lo que hicimos fue un estudio de pacientes en diálisis en donde medimos las variables clásicas de sarcopenia mediante pérdida de masa y pérdida de fuerza con bioimpedancia y dinamometría y además mediante análisis bioquímicos analizamos la actividad circulante en plasma y con estos datos realizamos unos análisis de supervivencia mediante curvas de Kaplan-Meier y TOEIC de Log-Rank.
En esta diapositiva muestro la totalidad de nuestros pacientes, de los cuales prácticamente casi un 90% presentaban o bien algún criterio de sarcopenia, pérdida de fuerza, pérdida de masa, o bien los dos. Y por otro lado, un 11% de los pacientes no cumplían ninguno de estos criterios. A toda esta población le sacamos la actividad plasmática de calpaína, y vimos que el grupo de pacientes que tenía algún criterio de sarcopenia o los dos presentaban unos niveles bajos de actividad de calpaína en plasma. ¿Y por qué decimos que bajos? Decimos que fueron bajos porque realizamos un análisis de regresión de Cox en donde establecimos que el valor de la mediana, que fue 1379, vimos que estos pacientes con valores por debajo de este punto tenían, mediante un valor estadísticamente significativo, un aumento de mortalidad frente a los que lo tenían por encima. Por lo tanto, nuestra segunda parte del estudio, que fue, analizamos las variables de sarcopenia individuales, pérdida de fuerza, pérdida de masa o con la combinación de las dos, frente a la variable combinada asociada con la disminución de la actividad de calpaína. Entonces, nos preguntamos, ¿ayudará esta medición de la actividad de calpaína en plasma a mejorar la predicción de mortalidad con los criterios clásicos? Pues vamos uno por uno. En primer lugar, analizamos la pérdida de masa. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, aquí vemos cómo la pérdida de masa apenas tiene un impacto estadísticamente significativo a la hora de predecir mortalidad. Sin embargo, cuando le añadimos la actividad de calpaína en plasma, vemos que, si bien no es un dato estadísticamente significativo, sí que de algún modo mejora ese valor. En cuanto a la pérdida de fuerza, al igual que con la pérdida de masa, tampoco vemos un valor estadísticamente significativo, pero si bien cuando le añadimos la actividad de calpaína, aquí ya sí que vemos un mayor impacto a la hora de predecir mortalidad. Si bien, ya digo, no sigue sin ser estadísticamente estrictamente significativo, pero sí que vemos que aporta un gran beneficio. Entonces, vamos con la última parte, con los dos criterios de sarcopenia. Aquí vemos lo que nos sorprende, que tampoco tiene un impacto estadísticamente significativo a la hora de predecir mortalidad. Sin embargo, aquí, cuando sí que le añadimos la actividad de calpaína, mejora todavía más este valor y el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, con todos estos datos, lo que queremos concluir con nuestro estudio es que la calpaína es un predictor independiente y combinado de mortalidad, que las pruebas clásicas de sarcopenia tienen algo de menor valor pronóstico, pero que mejoran cuando le añadimos este valor de actividad de calpaína en sangre. Y lo que queremos también decir es que futuras investigaciones deberían dirigirse a poder validar este marcador bioquímico como un futuro marcador clínico rutinario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos fatal de tiempo, un trabajo estupendo. Vamos a dar paso. Hay una pregunta, estupendo, fenomenal. Rápido. Me ha llamado la atención cuando hablabas de la masa muscular. ¿Habéis utilizado bioimpedanciometría? Perdona, porque no me he fijado muy bien. Sí. Bioimpedanciometría. ¿Y Sí. qué marcador utilizasteis? La LT y la masa, vamos. La LT. ¿Y nos planteasteis, hay una fórmula con la bioimpedanciometría para calcular la masa muscular que te quita lo que es el agua el extracelular? ¿Sabes que lo incluye? Sí que es verdad que, por ejemplo, el día que medimos la bioimpedancia era el tercer día, o el segundo día, el día del medio. Sí. El miércoles o jueves. ¿Pre o post? ¿Pre o post? Pre. O sea, hay un ligero problema, porque tienes al paciente sobrehidratado, encima utilizas el LTI y tienes el exceso de agua extracelular metido. O sea, hay una corrección en el BCM de Fresenius, entonces utilizan una fórmula y te, entre comillas, quita un poquito este agua extracelular. Es curiosidad, si aplicáis esta fórmula, quizá estos datos que te han salido, que no eran significativos, quizá a lo mejor mejora, ¿no? Pero que está un poco, hay un confunding factor aquí, si la haces pre y si solo utilizas el LTI en comparación con otros bioimpedanciómetros que, ajustan un poquito mejor la masa muscular. Es simplemente este comentario. Pero enhorabuena porque es fantástico el trabajo. Muy bien, gracias.
Para responder un poco la cuestión, efectivamente no hemos empezado esto, que podremos hacerlo en un futuro. Es verdad que es un estudio que hemos hecho que lleva 10 años de seguimiento. El tiempo de seguimiento de los pacientes ha sido muy largo. Inicialmente no hemos medido este parámetro, pero que lo tenemos en cuenta para el futuro. Bien, gracias. Muchas gracias. Bien, y pasamos a la última comunicación que nos presenta Beatriz García Peris sobre el impacto clínico de la DANA en pacientes en hemodiálisis, hospitalizaciones, riesgos y estrategias preventivas de varios centros de Diaverum. Adelante cuando quieras. Buenos días a todos. Vengo a traeros un tema algo distinto. En este caso, yo me estoy centrando de la nefrología en el contexto de desastres naturales. La DANA, la depresión aislada de niveles altos, que va ligada a fuertes precipitaciones y junto con una condición geográfica concreta puede dar lugar a inundaciones. Y esto es lo que nos lleva a lo que sucedió en octubre del año pasado en el este y sur peninsular, con una gran consecuencia a nivel de la provincia de Valencia. Todos conocemos los graves daños que se produjeron, tanto materiales como la irreparable pérdida de vidas, de muchas vidas humanas. Y las condiciones de vida de las personas afectadas pues, se pueden ver afectadas de muchísimas maneras, o bien por el propio estrés vivido, las consecuencias directas de la catástrofe sobre sus hogares, la destrucción de infraestructuras sanitarias, la pérdida de acceso a supermercados, no poder comprar alimentos, no poder comprar fármacos, no disponer de agua corriente, de electricidad, todo ello ha alterado en gran medida la vida de estas personas. La reubicación, por lo tanto, juntar muchas personas en un mismo centro, facilitar la transmisión de infecciones respiratorias, gastrointestinales, y también conocemos que las aguas estancadas pueden ser un medio para la proliferación de vectores transmisores de infecciones. Y todo ello es lo que podía condicionar un incremento en el número de hospitalizaciones. Es importante saber cómo actuar en estas situaciones y no dar lugar a la improvisación. Por ello, existen protocolos publicados. Yo en esta diapositiva lo que os estoy mostrando es una publicación del JSON en febrero de 2025, que es una revisión bibliográfica de estos protocolos. Han creado un acrónimo y a nosotros nos parece interesante porque se parece mucho a la forma en la que actuamos en Diaverum. Si bien es cierto, realizamos un asesoramiento de los daños producidos, un listado de todos los pacientes afectados, además de conocer qué recursos tenemos, idear planes de contingencia, distribuir a los pacientes, a los centros que sí que podían asimilar sus tratamientos y distribuir al personal sanitario. Por supuesto, también mucho hincapié en la educación. Se hizo mucha educación tanto de pacientes como de personal sanitario. Y en la parte final del algoritmo lo que nos están mostrando es que también es muy importante conocer, recoger información que nos ayude en un futuro a la elaboración de protocolos. Diaverum opera en 49 clínicas en España. A nivel de octubre del 2024, 20 de estas clínicas estaban situadas en la Comunidad Valenciana y 13 en Valencia, por lo que podemos saber muchos de los pacientes de estas clínicas sufrieron alteraciones directamente, siendo 3 clínicas las más gravemente afectadas. De esta manera, a nosotros nos nace el interés de recoger información y valorar si el evento ocurrió un incremento en el número de hospitalizaciones. Quisimos saber directamente si hubo un incremento, qué tipo de ingresos eran más frecuentes y si la aplicación de nuestros protocolos podía tener o no afectación en este incremento de ingresos. De esta manera desarrollamos un estudio observacional de cohorte retrospectivo en el que elaboramos 2 cohortes distintas. La cohorte, titulada cohorte predana, se trataba de todos los pacientes prevalentes en hemodiálisis en los centros de Diaverum de la provincia de Valencia en el periodo temporal de octubre de 2023 a febrero de 2024. Y una segunda cohorte constituida por también los pacientes prevalentes, las mismas características, pero en un periodo temporal de octubre de 2024 a febrero de 2025, titulada cohorte postdana.
De todos estos pacientes recogimos el número de hospitalizaciones y tipo de la base de datos del programa que utilizamos para nuestra actividad asistencial. Y cabe decir, todos los pacientes eran mayores de edad. En esta diapositiva os estoy mostrando protocolos de uso interno que tuvimos disponibles en esa época con respecto a control de infecciones, a triaje, a saber cómo atender a pacientes que provenían porque venían en unas condiciones higiénicas desfavorables, saber, pues, nos da pinceladas, tratamiento de infecciones de heridas en este contexto, vacunaciones, mucha información que, digamos, no tenemos tan en cuenta en la práctica en nuestro día a día. Recogimos en la cohorte predana, está constituida por un total de 1.181 pacientes, mientras que la cohorte postdana estaba constituida por 1.211 pacientes. Si comparamos ambos grupos, no había grandes diferencias significativas, siendo una población con una media de edad de 70 años, una población añosa, sin diferencias en cuanto a la distribución de géneros, de hipertensión, de diabetes mellitus. Se trataba de una población con elevada comorbilidad. Sí que evidenciamos diferencias en cuanto al Karnofsky, siendo la cohorte postdana más comórbida, y en cuanto a la proporción de portadores de catéter venoso central, que era superior en la cohorte postdana con una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a las hospitalizaciones, se recogieron 347 eventos en la cohorte predana, 364 en la cohorte postdana, un incremento que además resultó ser estadísticamente significativo. Si desgranamos por tipos de ingreso, los más frecuentes fueron los cardiovasculares y las causas infecciosas, quedando el resto agrupadas en otras causas. Únicamente mantuvieron una diferencia estadísticamente significativa los ingresos cardiovasculares, que como vemos tuvieron un incremento de 86 a 118, no evidenciando un incremento de los ingresos por causa infecciosa. Y resultaron como eventos predictores el índice de Charlson, población más comórbida, más riesgo de hospitalización, y el hecho de tener diabetes mellitus, con más riesgo de hospitalización siendo diabético. Y en esta última diapositiva os vengo a hablar lo mismo. En la diferencia de medias evidenciamos de nuevo un incremento de la hospitalización general, que únicamente mantuvo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los ingresos de causa cardiovascular, no evidenciando un incremento de los ingresos por causa infecciosa. Como conclusiones de este estudio, sabemos que la población con enfermedad renal crónica en programa de hemodiálisis es una población frágil y además vulnerable en este tipo de situaciones, por lo que tenemos que tener mucha atención. Podemos decir que hay una relación entre una disrupción de un correcto funcionamiento del sistema sanitario y un incremento de ingresos de causa cardiovascular. Contrastado con la literatura, podemos ver que pueden ser múltiples causas, por el propio estrés vivido, interrupción de visitas médicas, interrupción de tratamiento farmacológico, terapias domiciliarias que no pueden ser llevadas a cabo o incluso por la propia alteración de las sesiones de diálisis que tuvo que tener lugar durante esta época. El impacto de la DANA y la puesta en marcha de protocolos internos no se tradujo en un incremento de los ingresos de causa infecciosa. Por eso pensamos que es muy importante ceñirse a los protocolos, difundirlos rápidamente entre todo el personal para saber cómo actuar, ya que creemos que esto es lo que nos ha ayudado a que no haya un incremento de los ingresos por causa infecciosa. Hay que garantizar una continuidad asistencial a estos pacientes y por ello es importante actuar lo más rápido posible. Consideramos una posible limitación a nuestro estudio que los diagnósticos estaban agrupados en categorías más extensas, por lo que también pensamos como una oportunidad para continuar esta línea que podría ser interesante ceñirse a diagnósticos más concretos para ver si evidenciamos diferencias entre ellos. Y lanzo la pregunta: ¿qué repercusión ha tenido en otras modalidades? Diálisis peritoneal, hemodiálisis domiciliaria, trasplante renal, porque consideramos muy importante la recogida de información para elaborar nuevos protocolos y estar preparados. Esta es la bibliografía utilizada y muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena, realmente, aunque sea significativo, los resultados son fantásticos porque yo creo que lo habéis hecho muy bien y gestionar ese tipo de catástrofes no es nada fácil y es llamativo como no hubo ningún problema de infecciones y muy bien
lo que hiciste. Una última pregunta, si queréis. Si no, nos vamos a tomar café. Que se nos hizo un poco tarde. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos.